entonces, mientras. Ya los últimos minutos. Para colmo me pasa que los sábados tengo uno pegado al lado del otro, entonces hasta ahora, hasta las 6 de la tarde doy clases hoy. No, hasta las 4, de 2 a 4, el último. Estábamos en esto y me quedé charlando, hablando sola. Bueno. Dice, la conexión entre experiencias concretas que sean frustrantes o que provoquen ansiedad y los sentimientos negativos ha de ser enseñada a la persona con autismo de un modo concreto, mostrando la causa-efecto. Para que esta persona sea capaz de aprender gradualmente o a discernir sus propios sentimientos. Algo que trabajamos mucho, y lo vamos a ver ahora, en personas con autismo es el hecho de poder desarrollar los sentimientos, las emociones, ¿sí? En todos los niños se trabajan las emociones desde el jardín, pero el poder expresar y comprender las emociones del otro es algo que se tiene que trabajar y repetir, esperen que tengo gente en la sala de espera, muchas veces dentro del espectro. Ahí está. Ahí están las chicas que faltaban. ¿Sí? Asimismo, la conciencia del impacto de sus acciones sobre otra gente debe ser fomentada del mismo modo. Algo que también el entorno suele hacer, el entorno primario de un sujeto con autismo, es decir, no, lo que pasa es que él hace eso, pero no entiende que está haciendo mal. Sí puede entenderlo, ¿sí? Más allá del déficit intelectual que puede tener en comorbilidad el niño, puede comprender, el niño, el sujeto, puede comprender las consecuencias de sus acciones. Digo esto porque en autismo son muy comunes los berrinches, los llamados berrinches, las crisis de angustia, de ansiedad que se manifiestan con pataleos, con piñas y demás, ¿no? Con golpes. Entonces, el entorno más próximo de esa persona, sobre todo niños, como siempre digo, porque es lo que más trabajamos, suele decir no, porque no entiende, porque no se da cuenta, y sí puede darse cuenta. Esto solo hay que mostrárselo, ¿sí? Solo hay que hacérselo ver. Entonces, no dar por sentado de que no entiende. ¿Entiende lo que digo? Un poco, un poco por ahí rebuscado, pero tiene que ver con esto. Por eso dice, la conciencia del impacto de sus acciones sobre otra gente debe ser fomentada del mismo modo, ¿sí? Explicarle, mostrarle que si está haciendo algo mal, está mal, y si está haciendo algo bien, también felicitarlo para también aumentar su autoestima. Se debe enseñar a la persona con autismo a revisar su propio estilo de hablar en términos de volumen, ritmo, naturalidad, ajustándolos en función de la proximidad del que habla. El contexto y la situación social, el número de personas y el ruido de fondo. Muy común que trabajemos esto del discurso, de cómo expresan la articulación de las palabras, porque suelen hablar en tonos muy altos o muy bajos y no hay términos medios, suelen expresarse con naturalidad en contextos que por ahí no tienen nada que ver. No sé, algo que tenía un nene con el que trabajaba era que estábamos en el medio del salón, en la escuela, y él me miraba y me decía, quiero caca. Nadie le había explicado, entonces todos los nenes chiquitos se empezaban a reír, porque él me miraba y en vez de decirme, quiero ir al baño, me decía, quiero caca. Claro, la mamá lo cuidaba, lo protegía y lo trataba como un bebé, entonces, y él no era un bebé, entonces él tenía ese tipo de expresiones que fuimos limando, fui explicándole que no se decía, no porque estaba mal decir quiero caca, pero todo el entorno de los chicos se reían y se empezaban a distraer. Entonces él tenía que decir quiero ir al baño, y bueno, hay cosas que parecen como que lo damos por sentado, por ahí que no son ni siquiera necesarias explicar, pero es así, es la puntualidad, el ser explícito, de que puedan entender ciertas cuestiones del entorno, ¿sí?
de dónde se está hablando, de la situación, del contexto, y hay que explicárselo de manera explícita. A menudo las personas con autismo presentan distintas formas de conductas desafiantes. Es crucial que estos comportamientos no sean considerados como voluntarios o maliciosos. Deben considerarse más bien como relacionados con la discapacidad de la persona y ser tratados como tales, mediante estrategias cuidadosas, terapéuticas y educativas, y no con un castigo simplista o inconsistente u otras medidas disciplinarias que parecen mostrar que existe un mal comportamiento deliberado. Algo que también me pasó con un paciente en la escuela que tenía como muchas, ¿cómo decir? Muchas conductas que eran negativas, en cuanto a que él tenía un déficit en la expresión, no sabía cómo expresar o no tenía la capacidad de expresar lo que no quería o lo que no podía hacer. Entonces, cuando no podía hacer o no quería hacer algo, lo que hacía era una crisis. Algo que yo fui entendiendo a modo de que pasó el tiempo y lo fui conociendo. Sin embargo, sus papás no llegaban a entender esto de que cuando él no quería o no podía hacer algo, hacía una crisis. O sea, digo, yo no llegaban a entenderlo porque yo lo veía en esto de la observación, me daba cuenta, escuchándolos a ellos, de cómo hablaban. A veces le daban de comer, lo sentaban a la mesa del almuerzo, y después ellos me contaban, y él no quería comer, ¿no? Y entonces, en vez de decir no quiero comer, o no me gusta esto que me pusieron, empezaba a llorar o a gritar o a tirar los cubiertos y demás. Y entonces la mamá lo comprendía, decía, no, porque pobrecito, a él le gusta nada más que las hamburguesas y las papas fritas, y cuando le quiero dar guiso, él no quiere, supónganse. Y bueno, entonces yo le hago siempre comida aparte. Y el papá no lo toleraba. Entonces decía, no, porque él es un caprichoso, porque esto, porque lo otro, porque no puede ser, porque la mamá lo deja que hacer lo que quiere. Había un poco de las dos cosas. Sin embargo, había veces que él no quería comer porque había comido durante toda la mañana. Me pasó puntualmente un día que, luego que yo estaba toda la mañana con él, hablaba con los papás por WhatsApp de cómo había sido el día, o cómo había sido la mañana, les pasaba como el parte, no el parte, ¿cómo se dice? El informe de todo cómo había estado él y demás. Entonces, un día el papá me dice, lo acosté a dormir la siesta, me dice, sin comer porque empezó a hacer lío en la comida. Solo porque le pedí, dice, de que no le ponga más sal a la comida que estaba comiendo. Estaba comiendo milanesas, no puede ser que no le guste, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Entonces le digo, capaz que no quería comer porque hubo cumpleaños hoy y él comió 2 veces torta y tomó la merienda, comió su merienda y después hubo cumpleaños, entonces repitió la torta y qué sé yo, capaz que no tenía hambre. No, pero no puede ser porque empezó a ponerle sal a la comida y yo le dije, bueno, basta, no le pongas más sal. Dice, y empezó a tirar los cubiertos y empezó a tirar la milanesa del plato y qué sé yo. Y yo sentía, por lo menos, me pasaba eso, de que sentía que a veces el no poder expresar que no quería comer, empezaba a hacer lío en la comida. Con este caso me pasaba todo el tiempo. Esto de que en la mañana a veces no podía limitar lo que él comía, y entonces después al mediodía él no quería comer o hacía lío en la mesa. Y yo sentía que era porque él no quería. Y luego logré que los papás reduzcan las meriendas, porque le mandaban, no sé, un paquete de pepitos, no, vieron las Toddy, que son más grandes, el paquete de las Toddy para un recreo. Un paquete de gomitas con un alfajor y un jugo para el segundo recreo. Y para el tercer recreo, una saladix, y era una cosa que el chico vivía comiendo. Y él, claro, comía todo lo que le daban. Y después todavía, el último recreo lo tenía a las 11:10, y a las 12 cuando salían del colegio querían que el chico coma. Entonces era imposible.
cuando empecé a reducir las meriendas, decirle, mira, me parece que es mucho lo que él come, y quizás por eso están teniendo muchos problemas con el almuerzo, porque siempre es en el almuerzo, me decía el papá. Vos me decís, acá se porta re bien en la escuela y después en el almuerzo hace lío en casa. Entonces, en esto de la repetición de una conducta, yo fui entendiendo de que él lo que le pasaba era que comía mucho en la mañana, por eso después hacía lío en el almuerzo. Y entonces le decía, bueno, el paquete de toddy que le mandás, partíselo en dos el día anterior y decirle, este es para el primer recreo y este es para el tercero. Entonces ya hacerlo rutina para él y anticiparle cómo tenían que ser las meriendas, para él lo dejaba tranquilo y él cumplía a rajatabla, así como le decía en la merienda. Yo no podía cambiarle. Si la mamá o el papá le habían dicho que para el segundo recreo tenía que comer tal cosa, yo no le podía agarrar lo del tercer recreo, porque él cumplía todo lo que le decían. Era nada más que acomodar, entre comillas, acomodar algunas cuestiones, ¿no? Acomodar la merienda a sus necesidades, o sea, reducirlo, ir como observando. En esto de la observación les va a pasar como acompañantes a observar cosas que quizás el entorno primario no lo ve. Y no es porque sea un entorno disfuncional, porque la verdad es que yo siempre de alguna manera justifico al entorno primario, siempre hablo así, ¿no? Porque digo, bueno, hacen lo que mejor pueden y ante el desconocimiento de la condición de su hijo, a veces hacen cosas que están mal, por cuidarlo, por sobreprotegerlo, nada, por tratar de mimarlo un poco más porque tiene una condición distinta, hacen cosas que al niño en su desarrollo le hace mal. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No sé si alguna de ustedes me escribió o no. Bueno, seguimos. Vamos a saltear esto un poquito en las estrategias específicas. Pongan áreas a trabajar y vamos a copiar estas áreas. Hasta ahí. Áreas a trabajar en TEA, dice, áreas de valimiento e independencia. Muy importante para que sepan esto, así que traten de copiarlo todo. ¿Se ve bien ahí? O agrando un poquito. Ahí. Área de la comunicación y el lenguaje. Área de juego. Contenidos académicos, actividades funcionales, y cuando hablamos de funcionales el hecho de vestirse, no sé, de poner la mesa, de bañarse solo, mucho tiene que ver con el autovalimiento también, las actividades funcionales. Actividades para el tiempo libre y la motricidad y la socialización. Esas son las áreas a tener en cuenta para trabajar como acompañantes terapéuticos con un sujeto con autismo. ¿Sí? Ya después vamos a ver de qué manera trabajamos estas áreas cuando veamos metodología. Avísenme cuando terminen, ¿eh? Y ya casi se nos hizo la hora. ¿Bien? Ay. Achiqué mucho. Ahí está. Bueno, y lo último que vamos a ver, rapidito, antes que se nos termine el tiempo, es
estrategias específicas para resolver problemas. Un poco algunas cosas que ya había nombrado. Dice, poner límites ha de hacerse una lista de los comportamientos problemáticos más frecuentes, tales como perseveraciones, obsesiones, interrupciones o cualquier otro comportamiento disruptivo, y han de diseñarse estrategias específicas para manejar estos comportamientos cuando aparezcan. Con frecuencia es de gran ayuda el que estas recomendaciones se comenten con la persona con autismo de un modo explícito, a modo de reglas que hay que seguir, estableciendo expectativas claras e intentando que se mantenga la consistencia con todos los adultos involucrados en todos los entornos y situaciones. El hecho de que un niño, que un sujeto esté dentro de la condición del espectro, no quiere decir que por eso no se le puedan poner límites. Si bien es cierto que las crisis, los berrinches, las estereotipias tienen que ver con la condición misma, y hay que tener en cuenta eso, también detrás de cada persona con TEA, yo siempre digo detrás de cada niño con TEA, hay un niño que va a necesitar límites, ¿sí? Hay un niño que va a tratar de manipular a su entorno primario, a su entorno más próximo. Esto de que le perdonamos una conducta un día y otra conducta otro día y lo dejamos que le pegue a los demás porque claro, él tiene autismo y no entiende, hace que vayan ganando terreno en cuanto a su comportamiento y después intenten seguir haciendo más cosas porque total nadie les dice nada. Es necesario los límites, aun cuando un niño tiene una condición distinta, ¿sí? ¿Se entiende esto cómo es? Bien. Ayudar a la persona con autismo a hacer elecciones, dice después. No hay que suponer que la persona con autismo realiza decisiones informadas basadas en su propio conjunto de gustos y aversiones elaborados. Más bien debe ayudársele a considerar las alternativas de acción o elección, así como sus consecuencias, por ejemplo, recompensas y desagrado, y sus sentimientos asociados. La necesidad de un conjunto artificial de recomendaciones proviene del hecho de que la persona con autismo tiene poca intuición y poco conocimiento de sí misma. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, son muy restringidos en cuanto a los gustos, son muy poco flexibles, como yo les decía. Una de las áreas que va a tener en déficit una persona dentro del espectro es la flexibilidad, ¿sí? La habitualidad al cambio, el poder adaptarse a los cambios. Entonces, siempre eligen las mismas cosas, siempre eligen los mismos juegos, siempre eligen la misma ropa, siempre eligen la misma comida. Entonces, muchas veces el entorno cree que, bueno, porque como él es así o como ella es así, entonces como tiene esa condición, hay que dejarlo, tiene que ver con su condición y nada más. Y a veces es porque faltan alternativas o porque no se le ofrecen otras alternativas. No se le intenta que pruebe otra cosa para hacer. Siempre hago las cosas de la misma manera o siempre juego al mismo juego, no juguemos a otra cosa, intentémoslo una y otra vez, repitamos las propuestas para que la persona pueda abrirse al cambio, ¿sí? La persona, el niño, pueda abrirse al cambio, pueda tener otras elecciones. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno, entonces los voy a dejar acá. Si no hay nada más para explicar. ¿Alguna otra pregunta, hay algo que me quieran comentar antes de que terminemos? Eso último que leyó, ¿lo tenemos que copiar? Si tienen el libro, no lo copien, márquenlo y nada más. ¿En la página 10 era? Creo que sí. A ver. Sí, no sé. Está en la página 10. Ah, bueno. Sí. Está bien, gracias. No está bien qué página está. Sí, en la página 11 creo yo. Pero yo tengo cambiadas las páginas porque como mi libro es uno de los primeros que fue impreso. En el cuadernillo está en la página 10. Bueno, yo lo tengo en la 11, ¿ven? Por eso les digo. Tengo como imágenes más grandes y en colores. Bueno, cambia un poquito la impresión. Bueno, si no lo quieren copiar, no lo copien. Si no, tomen algún apunte de eso
para tenerlo en cuenta, pero con tenerlo en el libro está bien. ¿Algo más me quieran decir? ¿No? Bueno. No te escuché. Buen fin de semana. Buen fin de semana, sí. Entonces los dejo, pasan 12 y 5 y ya hay otro grupo esperándome. Por eso, gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias a ustedes por estar, espero que les haya gustado la clase y los espero ver el sábado. Un Bárbaro. Muchas gracias. fin de Que buenas sigan noches. bien. Chau, chau. Chao a todas, Buen chicas. fin de para todos. Hasta luego, gracias.